Bueno, y aquí vemos otra parte de la historia de David. Hemos visto sus grandes prodigios, su amor hacia Dios, cómo adoraba a Dios, cómo escribía tales salmos para Dios, cómo fue librado de sus enemigos, cómo fue puesto rey sobre Judá, luego sobre todo Israel. Luego cómo vemos que nunca había perdido hasta ese entonces una batalla. Y pensamos, David lo tenía todo literalmente. Era rey, exitoso, rico, tenía todo lo que quería, tenía el favor de Dios, amaba a Dios. Entonces decimos, ¿qué malo podría pasar? Y precisamente entonces aquí vemos como malos consejeros en cuanto al rey al cual David había enviado sus condolencias, y vemos cómo eso trajo toda una tragedia. Vemos a David conquistando, pero entonces cuando era el tiempo de la guerra, entonces vemos que David no va a la guerra. Entonces aquí aprendemos algo muy importante. Quizás pensamos, ¿cómo un hombre como David vio a una mujer de lejos, la toma, se acuesta con ella, esta mujer queda embarazada, David manda a que sea asesinado su esposo, y decimos, pero ¿cómo pudo llegar a este punto si David amaba a Dios? Entonces, muchas veces quizás el amar a Dios quizás no nos puede hacer exentos de cometer errores, quizás porque tan solo por un momento dejamos de hacer lo que es correcto. Por ejemplo, en este caso, David se suponía que debía estar en la guerra, pero decidió quedarse en su casa. Entonces aquí vemos como una primera señal, el hecho de que no estemos alineados totalmente a la voluntad de Dios nos puede llevar a cometer errores en nuestra propia humanidad. Sin embargo, creo que muchas veces nosotros también hemos actuado igual. Nos salimos del propósito de Dios y hacemos cosas que nunca imaginamos que haríamos y que hicimos, y el resultado luego lo vemos. Quizás es una línea muy delgada donde podemos decir, cuando sé que hago la voluntad de Dios, cuando sí y cuando no. Entonces, creo que si el Señor nos ha llamado a algo específicamente, deberíamos ser fiel a eso. Entonces, el hecho de ser sensibles a su voz, y cuando sentimos como esa voz interior que nos dice, no hagas eso, no vayas a tal lugar, y nosotros vamos quizás en nuestra humanidad, es porque quizás en ese momento nos desalineamos de su propósito. Y vemos que fue exactamente lo que pasó con David. Entonces, claramente vemos terminando el capítulo 11, que Dios se disgusta con David. Imagínate, tenerlo todo y por no estar en el lugar que debería estar, podríamos llamarlo entre comillas, echó casi todo a perder en ese momento. Entonces luego, en el capítulo 12, el profeta Natán, por medio de una historia, le ilustra literalmente lo que David hizo y cómo su pecado traería una consecuencia. Luego David vemos que se arrepiente, y es clave que David confesó su pecado. Y decimos, pero el confesar, ¿qué trae? Y el confesar trae liberación. Vemos cómo Dios lo perdonó, sin embargo hubo una consecuencia literalmente para su familia, que luego lo veremos. Y el Salmo 51 es donde vemos esa oración de David, donde entona el Señor ese cántico pidiendo perdón. Entonces, una vez más, vemos como el leer como el salmo que va como acorde a ese momento que estaba viviendo nos hace ver más a profundidad cómo se sentía David. Vemos como David le pedía al Señor, haz de mí un corazón nuevo, perdóname porque he derramado sangre, perdóname. Y vemos unas palabras que quizás nosotros nunca diríamos, y no porque seamos quizás no menos espirituales, o quizás no tenemos ese don de esa poesía que David tenía, pero sí creo que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, cuando cometemos errores quizás tan bajos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Claramente
podemos ser conscientes de que vienen las consecuencias, es inevitable, pero esas consecuencias nos ayudan y nos forjan a que cada día sepamos e intentamos que fuera de la voluntad de Dios nada podemos hacer. Y vemos esto precisamente en el capítulo 13, donde cómo se desata una venganza, un descontrol en la familia de David, donde Amnón, que era el hijo mayor de David, viola a su medio hermana Tamar, y cómo su hermano Absalón se venga. Y no lo hizo en el momento, sino fue algo muy sigiloso. Y vemos como todo esto trae un descontrol. Pero hay algo aquí a nombrar, y es ver precisamente en el capítulo 13 cómo un mal consejo puede desatar literalmente una guerra. Y entonces vemos en este caso como su amigo, o su primo más, Jonadab, como un mal consejo le causó toda una desgracia a la familia de David. Y obviamente entendemos que fue una consecuencia, porque esto pasó después de que David pecó. Pero si vemos desde otro punto de con la lupa, llamémoslo así, vemos cómo es importante que siempre seamos sabios a la hora de quizás dar un consejo, a la hora quizás de ser sabios al hablar. Y creo que esto es muy importante, que le pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, y algo también muy importante, que nos ayude a que seamos sabios a la hora de hablar, de escuchar, de dar un consejo, porque esto es lo que cada día nos ayuda a que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios, a que nuestro corazón sea un corazón nuevo, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, pero está en nosotros en mantenernos. Entonces es como, pongamos este ejemplo, Dios es ese alfarero que hace el jarrón, ¿cierto? Y ahora está en nosotros cuidar ese jarrón. Ese jarrón podría ser nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, cuando no es cuidado, con el tiempo se puede ir desgastando. Entonces está en nosotros cada día que lo podamos fortalecer con la palabra, con la oración, y esto es lo que hace que el jarrón se mantenga siempre puro. En este caso sería nuestro corazón y nuestra mente. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos acerca de lo que cuesta y el valor tan significativo que tiene mantenernos en ti. Ayúdanos a mantenernos puros, rectos delante de ti, agradarte y hacer tu voluntad, a que siempre nuestra voluntad esté alineada a la tuya y podamos entender, Señor, y comprender que cuando nuestra confianza está depositada en ti, estamos seguros. Ayúdanos a no salirnos de tu camino, de no salirnos de tu voluntad, y que siempre te busquemos y busquemos tu sabiduría, que seamos sabios a la hora de hablar, que seamos sabios a la hora de expresarnos, que seamos sabios, Señor, en todo momento, y que siempre busquemos agradarte, Señor, porque esa es la buena voluntad, la voluntad agradable y perfecta delante de ti. Te damos gracias porque cada día podemos aprender cómo tu palabra nos enseña a ser más como tú y menos como nosotros en nuestra humanidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, así terminamos un día más y estamos completando casi 100 días. Mañana estaremos completando con la voluntad de Dios 100 días de leyendo la Biblia en un año de forma cronológica. Así es que te agradezco mucho si tú has escuchado alguno de nuestros videos, y te animo a que los puedas seguir escuchando y que sean de edificación y de mucha ayuda para ti. Dios te bendiga.